En el campo de la emergencia, y muy especialmente en los últimos años, el uso de la manta térmica ha reemplazado casi por completo el uso de la manta tradicional de origen textil. Esta tendencia se ve también en muchas áreas que afectan al uso civil, militar e industrial. Un ejemplo claro son las pruebas deportivas, donde este producto se ha vuelto imprescindible como complemento que nunca puede faltar en nuestro botiquín o en nuestra mochila. Nuevamente, un producto diseñado en un principio para el uso profesional se ha convertido con el tiempo en un accesorio de uso cotidiano. En este vídeo vamos a ver los aspectos más importantes a tener en cuenta y los vamos a definir en 10 apartados. ¿Qué cualidades tienen? ¿De qué están fabricadas? ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Cómo pueden ayudarnos con el frío y el calor? ¿Son realmente tan eficientes? ¿Se pueden reutilizar? ¿Hay diferentes tipos o versiones? ¿Cómo y dónde deshacernos de ellas una vez usadas? ¿Es realmente necesaria una manta térmica? Y por último, ¿cómo se utilizan y por qué funcionan de manera tan eficiente? Yo soy Ignacio y hoy vamos a analizar estos 10 puntos que entendemos son los aspectos más importantes y la pregunta más recurrente. ¿De verdad funciona? Bien, comencemos. Hoy vamos a dar respuesta a todas estas preguntas, pero primero veamos un poco de historia. Tanto en el lanzamiento al espacio por parte de la Unión Soviética del primer satélite espacial Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957, como posteriormente por parte de los Estados Unidos del Explorer 1 Alpha 1 en 1958, los ingenieros aeroespaciales, especialmente los de la NASA, rápidamente se dieron cuenta que necesitaban proteger los componentes electrónicos de sus naves. Ambos países se pusieron rápidamente a investigar para encontrar una solución, ya que era necesario encontrar una nueva capa de protección que tenía que ser, además de bajo peso, un factor muy importante en aquellos primeros lanzamientos. Todo ello teniendo en cuenta que tenía que hacerse con un sistema que en su conjunto sea flexible, resistente y con un rendimiento óptimo. Este material, tal y como lo conocemos hoy, fue inventado por la NASA allá en el año 1964, como solución a este problema que sufrían los componentes electrónicos de sus satélites. Y este material tenía que cumplir con una doble finalidad, la de proteger contra la radiación solar y la de proteger contra las extremas condiciones del espacio exterior. Una vez inventada esta solución, rápidamente es introducido como elemento de protección vital en el recubrimiento interno de los componentes electrónicos. Pero bien, ¿cómo terminó este invento en la calle? Por aquel entonces, uno de los ingenieros de la NASA, aficionado al deporte, y viendo su efectividad, se le ocurrió que sería buena idea utilizar un gran trozo de este material después de una carrera en ambientes muy fríos, concretamente después de una maratón en Nueva York. Tal fue el éxito que rápidamente la NASA lo patentó y lo comercializó, cuestión, por otra parte, muy habitual en esta asociación conocida por sus inventos y patentes, muchas de las cuales conocemos todos hoy en día. Esto, a su vez, tuvo una gran aceptación por parte del público en general, porque además de darse cuenta de su efectividad, resultaba un elemento moderno por sus ya atractivos colores dorado y plateado. Todo ello hablamos de una época donde la moda de lo espacial era trending topic en todo el mundo. Este elemento, por tanto, se empezó a popularizar en muchas disciplinas, tanto civiles como militares y muy especialmente en procesos industriales. Como otros inventos procedentes de la NASA, esta patente fue vendida a la industria, quien rápidamente supo integrarla en el mercado, llegando a ser el producto que finalmente hoy todos conocemos. Pero bien, vayamos a las preguntas. ¿Qué cualidades tiene? La principal y más importante es la de aislar al sujeto o elemento tanto del frío como del calor en condiciones climáticas extremas. Muy importante también mantenerlo aislado, ya que es totalmente impermeable. Asimismo, muy a tener en cuenta que por lo general el mismo sistema tiene dos caras, una para conservar el calor y otra que precisamente hace todo lo contrario. Además, todo esto en un mismo dispositivo que es pequeño, económico, plegable y desechable en su formato más conocido. La manta térmica es un elemento higiénico, cuestión que se puso claramente en evidencia, por ejemplo, en las intervenciones bélicas, donde las mantas tradicionales terminaban con todo tipo de parásitos, suciedad y prácticamente inoperativas, una vez que se mojaban. En cualquier caso, necesitaban de una logística de recuperación muy costosa, por lo tanto, las mantas desechables eran la opción más evidente. Es por lo tanto que estos sistemas térmicos son baratos, fáciles de almacenar y totalmente desechables. ¿De qué están fabricadas?
En su versión más conocida, la manta térmica está fabricada de una fina lámina de film de poliéster con un recubrimiento metálico reflectante por una de sus caras y una dorada por la otra. También veremos más adelante modelos fabricados con otros materiales aislantes, colores y características, todo con el fin de adaptarse a una situación particular y con ciertas cualidades específicas. Y ahora, ¿cuáles son sus aplicaciones? Aquí podríamos nombrar incontables usos, tanto directos como indirectos, pero en general la definición correcta sería como un elemento de aislamiento sobre las personas y las cosas. Quizás el más conocido es el uso en la emergencia, para proteger a las personas de la hipotermia. Pero en términos generales, el uso es muy extenso, desde un elemento que hace las funciones de cubierta de aislamiento para una tienda de campaña, aislamiento del suelo, como elemento reflectante y en general para cubrir todo tipo de objetos de la intemperie. Del mismo modo, en cualquier caso, como barrera contra la humedad, el agua, el hielo, la nieve, todo ello sin contar con la gran variedad de aplicaciones en el ámbito industrial, como producto aislante en general y así como un largo sinfín de aplicaciones. ¿Cómo pueden ayudarnos contra el frío y el calor? Bien, contra el frío nos ayuda poniendo la cara plateada contra el cuerpo para mantener el calor y por el contrario con la cara dorada contra el cuerpo reflectando el calor producido por los rayos solares. ¿Son realmente tan eficientes? La respuesta claramente es sí en ambos casos. Principalmente esta afirmación categórica es claramente evidente, ya que es un elemento que sin necesidad de energía, combustible, electricidad o acción específica mecánica, es decir, sin ningún elemento externo, tiene la asombrosa capacidad de mantener el calor o todo lo contrario. Lógicamente este efecto será más o menos eficiente en unos casos que en otros, y todo dependiendo de varios factores, que más adelante vamos a explicaros. ¿Se pueden reutilizar? Bien, aquí entramos en una cuestión importante. Esto siempre dependerá del modelo específico, entre otras cuestiones. Hay modelos como los de alta montaña o aislamiento externo, que por sus capacidades de fabricación, sus costes, la resistencia, sí merecería la pena reutilizarlos, siempre y cuando no tengamos problemas de roturas. Estos modelos son perfectamente usables y están pensados específicamente para dicho fin. Pero aquí también entra la cuestión de valor económico, ya que los modelos más comunes, y teniendo en cuenta que el valor de este producto a la fecha de publicación de este vídeo anda sobre el euro-dólar de media, pues no merecería la pena realmente reutilizarlo, ya que sería literalmente más caro reacondicionar que directamente desecharlo. Por todo esto, a la pregunta si se pueden reutilizar, la respuesta es sí, se pueden reutilizar, pero esto va a depender en gran medida del modelo, los costes de producción y el uso específico que queramos darle en cada caso concreto. ¿Hay diferentes tipos y versiones? Sí, claramente. En este apartado vamos a ver unos ejemplos. La primera, manta y sábana térmica oro-plata. Este modelo es, con diferencia, el más extendido y conocido tanto por los servicios de emergencia como por el público en general. Es fácilmente reconocible por sus ya mencionados colores imitando el oro y la plata, y evidentemente, al ser un modelo que se considera de un solo uso, es, sin lugar a dudas, el 92% de las ventas de esta clase de producto. Este mismo modelo, por ejemplo, lo encontramos en versiones específicas, para uso en neonatales, como es el caso que os mostramos. Este utiliza el mismo principio, pero con una finalidad concreta, por lo que su diseño se asemeja más a un saco de dormir con capucha que a una manta térmica en sí mismo. Otros modelos muy conocidos son las mantas térmicas de alto rendimiento o coberturas térmicas de alto rendimiento. Estas mantienen nuevamente el mismo principio, pero orientado específicamente a conservar el calor y sobre todo a ser muy llamativas a largas distancias. En estos casos nos encontramos con sistemas de alto rendimiento como los modelos Blizzard. Estos son dispositivos de doble cámara, lo que multiplican su eficacia, ya que aíslan el sujeto con una cámara entre sus dos capas. Una de estas caras está en contacto con el paciente y la otra con el exterior. Por eso, y teniendo en cuenta que está orientado para el uso de dispositivos de protección al frío extremo, su cara exterior son por lo general de un color llamativo como puede ser el naranja. Esto hace posible que esta manta sea muy visible a largas distancias, por ejemplo en la alta montaña, en la nieve o en el mar. De esta forma, a los rescatadores les resultará más sencillo identificarnos a largas distancias y desde el aire. Por el contrario, nos encontramos también con el mismo principio de aislamiento, pero en colores totalmente opuestos, como puede ser el verde militar o camuflaje. Con estos colores lo que se busca es precisamente el efecto contrario, es decir, no ser visto a medias y largas distancias. Nos encontramos también con los modelos específicos para el mar, como son los sacos térmicos Thermobag. Estos utilizan prácticamente el mismo principio que los anteriores, pero en un modelo diseñado para un entorno acuático, en condiciones marítimas y en ambientes muy húmedos.
Estas versiones marítimas disponen además de homologaciones obligatorias para el uso en embarcaciones, como es la IMO SOLAS 7483. Hay algunas otras versiones y por supuesto infinidad de utilidades en la industria. Recordar la NASA sin ir más lejos, pero en cualquier caso todos utilizan el mismo principio. ¿Cómo y dónde deshacernos de ellas una vez usadas? Esto es una pregunta importante. Bien, de manera general en el contenedor amarillo. Evidentemente, en el ámbito profesional hay otros métodos de eliminación. Por ejemplo, en situaciones de contaminación biológica se utiliza la incineración como recurso necesario. Esto generalmente lo realizan empresas especializadas que se encargan de su manipulación. Pero, como norma general, en el contenedor amarillo. ¿Es realmente una manta térmica tan eficaz como parece? La respuesta es sí. Ahora bien, en muchos casos necesitaremos de otros medios o otros complementos, como por ejemplo la manta de lana tradicional. Por desgracia, todos hemos visto demasiadas veces en los informativos cómo se produce la llegada de migrantes procedentes de salvamento marítimo, donde los distintos servicios de rescate proporcionan a estas personas, además de una manta térmica, una manta tradicional. Esto es fundamental, ya que en estas condiciones el agua juega un factor condicionante. No siempre todo se fundamenta en términos de protección térmica, sino en otros factores como que una persona pueda estar totalmente mojada. La respuesta conjunta que supone utilizar estos dos tipos de mantas con este tipo de situaciones es fundamental, porque la manta tradicional, por ejemplo, puede hacer las veces de primeras de toalla y posteriormente se usa como complemento exterior y la manta térmica como complemento interior. Pero además entra en juego una cuestión muy importante, la psicológica. Me explico. Nuestro cerebro tiende a sugestionarse con facilidad y de manera muy eficiente. Esto es realmente fácil de explicar en términos generales. Todos hemos sentido frío o calor viendo una película en nuestro sofá o en el cine, donde el estímulo de la imagen, el sonido, puede que de cierta manera estemos receptivos a sentir ese frío o ese calor, aunque realmente estemos a una temperatura normal. Esto, muy a grandes rasgos, sería un ejemplo de factor psicológico o un ejemplo perfectamente entendible. Que un paciente sienta que una manta tradicional es más estable que una fina capa de color oro y plata en muchas ocasiones es clave. En este ejemplo, imaginemos que este migrante jamás ha visto una manta térmica. Lógicamente, es necesario utilizar una manta térmica para su bienestar. Ahora, psicológicamente, la manta de lana tradicional es perfectamente reconocible y tiene ese efecto psicológico que nos hace sentir calor. En este caso, esta manta textil tiene un factor psicológico para esta persona. Evidentemente, una manta normal se conoce en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se utilizan y por qué? En este apartado vamos a explicar de manera general cómo se utiliza una manta térmica. Para combatir el frío tenemos que colocar la parte plateada en contacto con el cuerpo. Bien, el aluminizado, por sus propiedades de aislamiento térmico y al ser un elemento que refleja el calor, retrasará la pérdida del mismo y hará que el calor del cuerpo rebote y vuelva al cuerpo. Otra física es la conductividad. Lo que hace igualmente es que la manta térmica alcance la temperatura del cuerpo, por lo que lo mantiene por más tiempo caliente. Además, es impermeable y aísla del viento, por lo tanto, no es transpirable. Esto hace que la pérdida de calor del cuerpo sea mucho menor, por lo tanto, se evita la pérdida del mismo. Este mismo principio, por ejemplo, lo encontramos en el papel de aluminio domésticos. Todos conocemos que el papel de aluminio principalmente sirve para mantener la comida caliente. Todos entendemos que en un simple bocadillo de tortilla recién hecho envuelto en papel de aluminio se mantendrá caliente mucho más tiempo que envuelto en un papel normal. Bien, pues este es exactamente, de manera simplificada, el mismo principio por el que funcionan las mantas térmicas. Es por ello que si el paciente, por ejemplo, está a 36 grados y su temperatura baja a 32, el cuerpo está expuesto a menos 2 grados con viento y sin protección, este rápidamente irá perdiendo calor y empezaremos a experimentar los efectos de la hipotermia, por lo que nuestro organismo intentará tomar medidas para evitarlo. Todos hemos sentido frío, como empezamos a temblar de manera automática, el ritmo cardíaco aumenta, la presión sanguínea aumenta, la piel enrojece. Además, por sí mismo, nosotros mismos tenderemos a movernos, a frotarnos las manos, a andar, a ponernos a cubiertas, es decir, al fin y al cabo, a mantener el calor. Por el contrario, si a estos 36 grados empezamos a perder temperatura, pero nos aislamos de la pérdida masiva y descontrolada de calor, el cuerpo, poco a poco, se mantendrá e irá recuperando su temperatura corporal. La manta térmica no proporciona calor directamente, sino que evita que la perdamos. Y os preguntaréis, pero Ignacio, ¿también nos protege del calor? ¿Cómo puede ser que haga una cosa toda la contraria? Lo explicamos. En este caso es darle la vuelta a la manta. La parte plateada queda al exterior y la dorada hacia el cuerpo. ¿Pero es que el calor dorado enfría? No, en absoluto.
Lo que sucede es que la parte plateada al exterior hace que los rayos solares y la radiación solar reboten. Por lo tanto, si estamos a la intemperie, a pleno sol, con la parte plateada hacia afuera, lo que conseguimos es que los rayos solares reboten, no sean absorbidos por el cuerpo y por lo tanto no perdamos tantos líquidos. Para explicarlo de manera sencilla, lo que conseguimos es esto que se llama efecto espejo. Todos seguramente hemos utilizado un espejo para dirigir la luz en un punto. Pues esto exactamente es lo mismo que hace una manta térmica que tenga la parte plateada hacia el sol. Esta cualidad de espejo es muy útil en el rescate para justamente este propósito. Antiguamente, en las guerras, a los infantes y aviadores se les proporcionaba un pequeño espejo para que, en caso necesario, pudieran hacer señales a un avión de rescate que les estaba buscando. Ahora, igual que antes, si una persona se pierde en un lugar muy caluroso, un desierto, pongamos, y colocamos la manta térmica por la parte plateada hacia afuera, como un espejo, evitaremos que nuestro cuerpo se caliente, evitaremos que nuestro cuerpo pierda tantos líquidos y estaremos mandando señales muy lejos. Con ello, lo que conseguiremos es ayudar a nuestros rescatadores a encontrarnos. Bien, en cuanto a los precios aproximados de estos productos y a fecha de publicación de este vídeo, los precios rondan entre el euro-dólar en las versiones más extendidas hasta los 60 euro-dólares en las versiones más específicas. Todos los enlaces los dejamos en la descripción. Y por último, una pregunta que muchos nos hacéis. ¿Qué manta térmica necesito comprar? Bien, pues si tu actividad es hacer una ruta de montaña, una ruta en bicicleta, un paseo largo para llevar en el coche, en un botiquín, entonces la manta tradicional, la más normal, sería la oro plata. Pero si tu actividad es hacer alta montaña o desarrollar tu hobby donde las temperaturas son muy frías, sin lugar a dudas, la manta de alto rendimiento podría sacarte de un gran aprieto o incluso salvarte la vida. Igualmente, si tu actividad es un deporte acuático, pues qué duda cabe que la manta térmica apropiada sería una marina. Bueno, y esperamos que esta información haya sido de vuestro interés. Todos los enlaces los tenéis más abajo. Si te ha gustado el vídeo y la temática del mismo, suscríbete al canal, pulgar arriba y haz clic en las notificaciones para que te podamos informar sobre los próximos vídeos.